nos has libertado, Señor Jesús. Una vez más con nuestra voz, con convicción, hermano. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Hermanos, buenos días. Es para mí un privilegio estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Para dar inicio con nuestra clase del día de hoy, por favor, les acompáñenme en una oración en donde usted se encuentre, hermano. Por favor, incline su rostro y pues vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, antes que nada para agradecerte, Señor, cada una de tus bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos acompañan en cada momento. Bendito Señor, en esta hora queremos pedirte, Señor, que nos acompañes en esta clase, que nos permita, Señor, aprender lo que tienes preparado para nosotros. Permítenos, Señor, tomar la porción que necesitamos y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, para discernirla, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en cada instante, que sea tu amor y tu misericordia la que nos acompañe, Padre, en cada uno de los hogares, Señor, de mis hermanos que ya se pararon este día para ti. Gracias, Señor, por acompañarnos y por darnos la oportunidad de aprender de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ahora sí, vamos a dar inicio. Bueno, pues ahora sí, hermanos, vamos a continuar pues con nuestro tema que hemos estado viendo. Es importante que por favor tenga a la mano su Biblia para que pueda ir buscando todas las citas bíblicas que vamos a estar utilizando. Entonces, como sabemos, pues esta es un seguimiento del tema que hemos estado viendo. En general, el tema se llama la transformación del cristiano. Estamos en la lección número 5, metamorfosis, larva y gusano. A lo largo del tema vamos siguiendo porque se llama así. Ahora, hermanos, pues vamos a empezar con esta lección y vamos a hablar antes que nada de lo que es la Biblia, una experiencia real en nuestra vida a través de una metamorfosis. En la parte de aquí abajo les puse cuál es la definición de metamorfosis. Nos dice que es un proceso gradual de transformación o un cambio de la forma. ¿Por qué nos dice así? Pues esta palabra se utiliza generalmente para hablar de animales, del proceso que estos tienen hasta llegar a la madurez o hasta ser adultos. Entonces, por eso habla de transformación o de un cambio en la forma. Pero también, pues, lo podemos tomar en este caso, porque, pues, nos dice que cada una de las lecciones que nosotros vemos a través de la Biblia deben de ser experiencias reales de nuestras vidas y tomarlas como una metamorfosis. ¿A qué se refiere? Si nosotros cambiamos el significado que tenemos aquí abajo, entonces nos está diciendo en realidad que cada una de estas experiencias reales en nuestras vidas deben de provocar un cambio o una transformación. Entonces, de eso se trata en nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué? Pues, ¿o qué es lo que nosotros debemos cambiar? Bueno, sabemos que nosotros tenemos una vieja naturaleza y entonces esta vieja naturaleza debe de ser renovada o transformada, pues, en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros llevemos a cabo esta transformación? Pues porque nosotros estamos aprendiendo de Cristo, pero si todo lo que nosotros aprendemos
no lo llevamos a la práctica, no hacemos que ocurra este proceso, aunque es gradual, porque pues no es de un día para otro, pero aunque, aunque este proceso lleva su tiempo, si nosotros no lo iniciamos con cada una de las cosas que aprendemos, pues entonces todo se queda en algo teórico, algo que sabemos, pero pues que en realidad no lo hacemos. Y entonces esto nos lleva a un estancamiento en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos avanzar, nosotros no podemos crecer si solo aprendemos y no llevamos a cabo las cosas. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos una transformación. Si aquí les puse dos partes importantes que nosotros tenemos. Nosotros tenemos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación y también tenemos dones que Dios nos ha dado. Entonces aquí la pregunta es, nosotros también, a pesar de que tenemos eso, esto, ¿necesitamos una transformación? Pues vamos a contestar esta pregunta. Por favor, acompáñenme a Mateo 7, 20, del 20 al 23. Aquí está. Dice la palabra de Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de la maldad. Hermanos, creo que es muy claro lo que nos está diciendo. No debemos de vivir engañados. El que Dios, a través de su misericordia, nos permita tener dones, nos permita aprender de Él, no quiere decir que nosotros no necesitemos de estar renovados. No quiere decir que esa sea una señal de que yo tengo dones del Señor que Él me dio, pues entonces yo ya no necesito crecer. No, al contrario, debemos de ser agradecidos con lo que el Señor nos permite aprender de Él y con lo que nosotros podemos hacer porque Él nos da la oportunidad, pero no es una señal definitiva de que ya crecimos o de que somos maduros espiritualmente hablando. Entonces es importante no vivir engañados en esta parte y ser conscientes que este crecimiento y esta madurez espiritual debe en todo momento agradar a Dios. Entonces, pasamos al crecimiento y madurez espiritual que agrada a Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos o cómo se va a manifestar esta madurez espiritual? ¿Cómo vamos a saber nosotros que ya llegamos a ella? Pues antes que nada necesitamos una vida transformada. Y esta vida transformada debe estar fundada, cimentada, se debe de ver en cambios. Estos cambios deben de ser continuos y deben de ser radicales. Como veíamos la semana pasada, ¿qué significa radicales? Completos, totales. Entonces, se debe de ver en nuestra vida cambios que nos hayan cambiado completamente y es así como nuestra vida se va a ver transformada. ¿Cuál va a ser el resultado de esta transformación? ¿Cómo yo voy a saber que ya la alcancé? Pues mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar en general en cada aspecto de mi vida pues va a demostrar esta nueva naturaleza que yo ya tengo. No, es importante que no solo nos basemos en las cosas que nosotros ya tenemos, hermanos, porque pues sí, efectivamente a lo largo de nuestra formación, en este caso como cristianos, nosotros hemos adquirido, como ya les mencionaba, conocimientos, tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos talentos e incluso tenemos capacidades y ministerios que Dios nos ha dado, pero no debemos de dejar de ser conscientes que es solo por la gracia de Dios que nosotros los tenemos y que en lo que debemos ahora de buscar pues es agradar a Dios con nuestras actitudes. Entonces es importante que no nos detengamos a pesar de que ya las tenemos, a pesar de que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado tener pues este tipo de capacidades. Entonces, pues vamos a continuar y pues siempre teniendo en mente que debemos de seguir la voluntad de Dios y no la nuestra. Ahora bien, ¿cuál es entonces el plan de Dios? Si Dios ya me dio estas habilidades, esos talentos, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que yo haga?
Pues antes que nada tenemos aquí obras de la carne y vieja naturaleza. Estas obras de la carne que nosotros ya tenemos pues, impregnadas en nosotros, deben de pasar por un proceso de metamorfosis. Es aquí donde entra el significado de la palabra. Es decir, estas obras de la carne y la vieja naturaleza que tenemos debe de pasar por una transformación. ¿Y qué es en realidad esta transformación? Pues antes que nada es crecer en la gloria y en la semejanza, no de nosotros obviamente, sino de Cristo Jesús. Nosotros debemos de buscar en todo momento llegar a ser como nuestro Padre, aprender de lo que Él ya nos dejó. Entonces, aquí les puse pues que las obras de la carne y la vieja naturaleza deben de pasar por una metamorfosis o por una transformación. Pero ¿qué hace Dios para ayudarnos en este proceso? Pues aquí tenemos dos puntos que son muy importantes. El primero de ellos dice, nos enseña a través de su palabra como hijos que somos. Y efectivamente es lo que Dios hace. Algunos de nosotros como padres podemos decir qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños, sino enseñarles. Entonces es lo que Dios hace con nosotros, nos ama como sus hijos, porque lo somos, y entonces nos enseña, sobre todo a través de su palabra, nos deja la instrucción de qué es lo que debemos de hacer. Y entonces, ya que Él nos enseñó, ya que nos dejó en su palabra los pasos que debemos de seguir, diariamente, en su infinita bondad y en su misericordia, Él prepara situaciones para nosotros. ¿Cómo prepara estas situaciones? Bueno, nuestro Señor busca que diariamente nosotros nos encontremos con circunstancias, con lugares y con personas que traen consigo experiencias. Estas experiencias pueden ser buenas o malas, pueden causar dolor y placer, pueden ser favorables y pueden ser desfavorables, pero todo esto lleva a una finalidad, ya que nuestro Señor nos enseñó y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Pues en realidad la finalidad de estas circunstancias que nosotros pasamos diariamente y que Dios nos permite pasar, pues muestran el nivel de transformación o de metamorfosis que tenemos. ¿En qué nivel yo estoy? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué tan grande es mi crecimiento y cómo lo voy a demostrar en esas situaciones que pasan diariamente? Aquí está la pregunta, ¿cómo reacciono yo ante la prueba? Vamos a ir por favor a Primera de Tesalonicenses 5:18, porque es importante que nosotros pues seamos honestos en qué es lo que, a dónde es, a dónde estamos llegando, cómo somos en realidad. Esto, hermanos, no, pues no les voy a pedir que me lo contesten a mí, cada quien en su hogar, quiero que analice, le pido que analice cómo reacciono yo ante estas situaciones que Dios me está dando diariamente para ayudarme, porque lo hace para ayudarme, porque Él ya nos enseñó y entonces espera que nosotros actuemos de la mejor manera. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está siendo muy claro el Señor. ¿Cómo reacciono yo ante la prueba? ¿Cómo debo de reaccionar? Dando gracias a Dios en todo. Tenemos también otra cita bíblica en Santiago 1:2. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Dios nos está diciendo de qué manera debemos actuar. Yo le pregunto a usted, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúa usted cada que se presenta una situación que no le gusta o que le gusta? Una situación que usted esperaba o una que no esperaba. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra actitud? Manifestamos la naturaleza de Cristo y damos gracias a como nos está diciendo en este caso la palabra del Señor, o nos mostramos gozosos, como nos dice Santiago 1:2, o manifestamos la naturaleza de nuestra carne. Nos mostramos amargados, nos mostramos incómodos, con enojo,
ya caímos en depresión, ya no queremos hacerlo. ¿De qué manera estamos actuando cuando viene la prueba? Es muy importante que meditemos nosotros qué respuesta le estamos dando al Señor ante las situaciones que Él planea. ¿Cuál es la meta final del cristiano? ¿Qué es a dónde es a donde Dios nos quiere llevar? ¿Es la salvación de la condenación? ¿Esa es nuestra única meta? Si esta fuera nuestra única meta, salvarnos de la condenación, si esa fuera la meta de nuestro Señor, entonces cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues ahí terminaría, ya llegamos a la meta, pero no, esa no es la meta que Dios tiene preparada para nosotros. La meta que Él tiene es que nosotros alcancemos la perfección, que lleguemos a una madurez espiritual. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? A lo largo de nuestro tiempo en la iglesia nosotros hemos aprendido mucho. Incluso hemos aprendido que cuando creemos que nosotros ya llegamos al nivel más alto, hay todavía más niveles. Y la respuesta a esto es porque Dios espera más de nosotros, porque Dios quiere que nos preparemos y que lleguemos a ese nivel de perfección que Él ya preparó para nosotros, que Él sabe que podemos alcanzar. Es por ello que nos los muestra, que nos da la oportunidad de alcanzarlo. Ahora, siempre esta perfección, pues no es más que la naturaleza de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Aquí del lado izquierdo les puse algunas palabras que describen a nuestro Señor. Sabemos que es humilde, que es santo, que es bondadoso, que tiene gozo, que es justo, que es misericordioso, que nos ama, que tiene amor, que tiene amabilidad, y solo son algunas de las características, pero este es el nivel al que nosotros debemos llegar, este es el nivel que Dios ya dejó para nosotros. Entonces, ¿cuándo debo yo demostrarlo? Vamos a ir, por favor, a Efesios 4:15 y vamos a ver cuándo me pide Dios que yo lo haga. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas que aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Crezcamos, nos dice Dios. No nos dice, hermano, cuando tú quieras y cuando puedas, por favor, crece. No, no. Nos está enviando a crecer. Es un mandamiento que Dios, una orden que Dios nos está dando. Entonces es importante que nosotros desde aquí entendamos que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Ahora, si Dios nos pide crecer, pues vamos a ver qué significa. En este caso la palabra crezcamos. Significa agrandar, ser aumentado, acrecentarse, ser transformado o cambiado de naturaleza. ¿No les parece increíble, hermanos, que dentro de esta definición de la palabra, que es una palabra que proviene del griego, no les parece increíble que aquí mismo esté el, el significado también de nuestro tema base, que pues es la transformación o la metamorfosis? Dios nos está ordenando tener esta metamorfosis, este cambio. Entonces, para continuar y para llevar como un seguimiento de lo que les estoy diciendo, pues vamos a ver la relación de la metamorfosis, en este caso de manera natural, de la vida de la mariposa con la metamorfosis de la vida espiritual en la vida de todo cristiano. Es decir, vamos a hacer una comparación de cómo es la metamorfosis en la vida de la mariposa y vamos a ir comparando en este caso cómo debe de ser nuestra transformación. Entonces, pues la mariposa es la figura ideal de esta transformación y pues vamos a ir a la primera parte. La metamorfosis, huevecillo o semilla. Miren, aquí les puse una imagen de cuáles son los procesos del ciclo, por decir así, de la vida de la mariposa y empezamos con los huevecillos. Entonces, nuestro primer punto es metamorfosis, huevecillo o semilla. ¿Por qué nos dice así? Pues en este caso, la mariposa es el primer paso, es el inicio de su vida. Entonces, nosotros también tenemos este inicio de vida
en la condición de semilla o, pues en nuestro caso, de una célula. Ahora, nuestra vida como seres humanos inicia en una condición de embrión o semilla o una célula. Y sabemos que una célula, científicamente hablando, una célula viva es un enorme complejo de información. Es decir, nosotros sabemos que la información que hay en nuestro ADN es infinita. Entonces, a través de nuestro ADN nosotros ya venimos con cierta información o con ciertas instrucciones. Y lo estoy hablando de manera biológica. Biológicamente nosotros venimos ya predispuestos con información previa, pero también de manera espiritual nosotros venimos con esta información. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, acompáñenme a Ezequiel 28:14. Aquí nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Aquí la palabra piedras se refiere a los hijos, se refiere a nosotros. Cuando aquí Ezequiel nos está hablando, estas piedras de las que habla somos nosotros, somos esos embriones de los que habla y estamos presentes, o está presente la humanidad, siendo esas piedras de fuego como alma, como espíritu y con una libre voluntad. Aquí todavía no teníamos un cuerpo físico, teníamos un cuerpo espiritual. Es de nosotros de quien está hablando este versículo. Entonces, todos estos embriones de vida o células procreativas adquirimos un cuerpo físico hasta que fuimos concebidos, pero antes teníamos este cuerpo espiritual. Y todo esto que nos menciona aquí en Ezequiel 28:14, esta relación que nosotros tuvimos en nuestro cuerpo espiritual, pues de esta manera nosotros fuimos puestos en los lomos procreativos de Adán. Entonces, nosotros al adquirir ya el cuerpo físico y ser concebidos por nuestros padres, fuimos engendrados, en este caso, en una condición pecaminosa. Dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, hermanos, a dónde quiero llegar con esto. Esta primera parte de esta metamorfosis de huevecillo, o en este caso semilla para nosotros, pues es una condición en donde no se conoce el Salvador, en donde aún no se acepta a Cristo como nuestro Salvador. ¿Nosotros nos encontramos en esta etapa? Pues no, porque conocemos a nuestro Señor. Este es el principio de la vida. Entonces, se los estoy mostrando, pues porque así como vamos comparando la metamorfosis o la transformación de la mariposa, pues es importante que sepamos dónde nosotros comenzamos también, de cierto modo, porque pues hemos sido formados. Aquí nos lo dice el Salmo 51:5. Nosotros hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. Entonces, nosotros ya venimos también, como les mencionaba, con una información, como de manera natural, también de manera espiritual, nosotros ya tenemos, en este caso, la información o la instrucción que tenemos en, en nuestra vida espiritual, pues es el pecado. Entonces, cuando nosotros aún no aceptamos, cuando nosotros estábamos sin conocer a nuestro Señor, pues estábamos en esta etapa, en la etapa en la que veníamos del pecado y pues nos manteníamos ahí. Ahora, la parte que sigue es la metamorfosis gusano. En este caso, pues es una oruga, un gusano. De esta manera es como conocemos el siguiente proceso de metamorfosis de la mariposa. Ahora, ¿cómo son los gusanos? Bueno, pues sabemos que no son muy bonitos, no son pues algo que sea agradable a la vista. ¿Qué nos dice Job 25, del 5 al 6? Dice: he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano?
Hermanos, nos está llamando en este capítulo gusanos. Nos está diciendo que nosotros tenemos, en este caso, la apariencia de gusanos. Somos gusanos. ¿Qué nos hace ver como gusanos? Pues simplemente es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y que es repulsiva a los ojos de Dios. Es muy claro el versículo. Esta naturaleza no es agradable a los ojos de nuestro Señor, pero nosotros la tenemos. Entonces nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa se ve repulsiva, como la apariencia del gusano. Y es una condición que viene en nosotros, como les mencionaba anteriormente, que viene en nosotros predispuesta porque la podemos ver hasta en los bebés, hasta en los niños. A los niños, ¿quién les enseña a hacer berrinches, a hacer rabietas, a ser caprichosos? Nadie. Es una predisposición que nosotros tenemos, está en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza sucia, en la naturaleza que no le pertenece a Dios. Entonces, nosotros somos o nos comportamos a veces como bebés en este caso, pues porque también actuamos de esa manera. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene la prueba? ¿Cómo reaccionamos? Ya como lo veíamos anteriormente, con malas actitudes, con reacciones y expresiones que tenemos ante la exaltación y la adversidad. ¿Por qué dicen ante la exaltación y la adversidad? Porque pues las cosas que Dios prepara diariamente para nosotros sí son adversidades, pero también es exaltación, también Dios busca lo bueno para nosotros. Y entonces, ¿cómo estamos reaccionando ante la exaltación? ¿Nos acordamos de Dios cuando estamos en la exaltación? Cuando viene lo bueno, cuando estamos felices, cuando es bueno y agradable para nosotros lo que estamos viviendo. Damos gracias, estamos siendo como nos decía el pasaje bíblico anterior, damos gracias, somos gozosos con nuestro Señor. Y cuando viene la adversidad, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Estamos manifestando la naturaleza de Dios? Cuando tenemos contiendas, chismes, amarguras, celos, orgullo, cuando nos jactamos, hermanos, ¿cómo reaccionamos? Tenemos nosotros esta naturaleza y actuamos de esta forma, y cuando tenemos estos puntos que les puse del lado izquierdo, nos vemos delante del Señor como un gusano, que es la imagen que tenemos aún. Estas situaciones y todas las que sabemos que no debemos hacer, nos ponen delante de Dios como este gusano que tenemos aquí. Y entonces entramos en la manifestación de la naturaleza asquerosa y repugnante que tiene un gusano y que nosotros también tenemos. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Pues trabajar en ello. Vamos a llegar a esta reflexión, ya es la parte final de nuestro tema, y a mí me gustaría mucho compartirlas con ustedes, y pues como les decía anteriormente, pues no se lo voy a preguntar. Quiero que usted allá en su casa se conteste estas preguntas, que reflexione sobre todo qué es lo que estamos haciendo con la familia. Estoy creciendo en la naturaleza del Señor Jesucristo. Usted conteste, hermano. Estamos creciendo de manera personal. Es algo que yo no puedo responder por usted. Cada uno lo sabe. Ya vimos la lección completa pues reflexionemos un poquito. Estoy creciendo yo en la naturaleza del Señor Jesucristo. Estoy trabajando día a día en el proceso de metamorfosis. Cuando viene la prueba, cuando viene la situación de demostrar que estoy transformando mi vida, lo estoy haciendo. Estoy luchando y estoy batallando para ser verdadero, para ser agradable a Dios, para que se vea reflejado en mí su naturaleza. ¿Qué hago, hermano? Esta pregunta está increíble. ¿Qué hago con la enseñanza adquirida? ¿Qué hago cuando ya aprendí? ¿Qué hago cuando el Señor ya me habló? ¿Lo llevo a la práctica diaria? ¿Lo estoy poniendo en práctica? Cuando viene la situación, ¿lo estoy tomando? Es importante, hermanos, que crezcamos en ser cristianos reales, verdaderos, y sobre todo que marquemos la diferencia. No importa si tan solo hoy tuviéramos el crecimiento y la naturaleza del gusano. Dios desea que nuestras reacciones, que nuestras actitudes, que nuestra manera de pensar y de hablar sean renovadas, sean diferentes y sean cambiadas. Para ello, hermanos, nosotros sabemos
estamos instruidos, también estamos instruidos en lo bueno. Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, de todas aquellas obras de la carne que se manifiestan en cada ocasión y pedir a Dios cada día que los tres, que podemos pedir a Dios cada día, pues que cambie nuestras vidas. No nos cuesta nada, hermanos, a nosotros doblar nuestras rodillas y pedir a Dios que nos limpie, que sea su sangre la que nos cubra, que sea el fuego de su Espíritu Santo y las aguas del nombre que vengan a nosotros y que nos uses, que nos limpie, que nos ayude sobre todo a llegar a este proceso, a esta transformación que Él está pidiendo de nosotros. El alto propósito espiritual nos genera ganancias eternas. Es lo único que podemos sacar y llevar de nuestras vidas. Esta debe de ser nuestra máxima ilusión y motivación para vivir. Por lo tanto, nuestra existencia, nuestra vida no es un accidente sin sentido, ni tampoco estamos aquí solo para comer y beber y después morir. Estamos aquí para recobrar la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y tenemos la oportunidad de vivir cada vez más en niveles más altos de santidad y de amor. Dios lo espera de nosotros. Y este es el verdadero sentido de nuestra existencia. Es por esto que estamos aquí. Y todo esto se obtiene por medio de vivir diariamente presentándonos al proceso de transformación o de metamorfosis. Todo esto podemos alcanzarlo nosotros, pero tenemos que decidir. No basta con que yo ya sepa, no basta con que yo piense qué bonito estuvo el tema de hoy, porque pues la palabra de Dios es hermosa, pero lo importante aquí es si yo estoy tomando lo que estoy aprendiendo y lo estoy llevando a cabo en mi vida diaria. Eh, no importa, hermanos, si sentimos el deseo de trabajar o no para ser transformados, debemos hacerlo y debemos pedir a nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de ir a donde Él está, de ir a la cruz y de pedir que cambie nuestras vidas, que haga esta transformación, que nos ayude, porque Él, como les mencionaba, diariamente, Él va a seguirnos ayudando porque somos sus hijos. Entonces Él nos va a guiar y nos va a llevar. Nosotros debemos hacerlo y entonces así, si nosotros decidimos y empezamos, nuestro Señor nos va a ayudar y va a traer naturaleza, esa naturaleza santa en nuestras vidas. El Señor va a, el Señor va a traer a nosotros su naturaleza y entonces nos va a permitir crecer y llegar al nivel espiritual que Él quiere y que Él busca en nosotros. Entonces, hermanos, espero que este tema haya sido de bendición. Vamos a continuar la siguiente semana con el proceso final de la metamorfosis de la mariposa y pues también de la metamorfosis de nuestra vida como cristianos. Entonces es muy importante que no nos alejemos de esta enseñanza porque pues al final va a traer para nosotros grandes recompensas y bendiciones. Y recuerden que pues no es algo material, es algo que nos va a ayudar a llegar y alcanzar, en este caso, la vida y la santidad que Dios espera de nosotros. Entonces, pues hermanos, pongamos mucha atención y sobre todo reflexionemos en qué nivel estamos, en qué nivel nos encontramos. Ahorita llevamos 2, pero es importante que hagamos ese análisis y que si nosotros encontramos que pues estamos en un nivel que no nos gusta, vayamos ante Dios y pues hagamos esta entrega. Nosotros ya estamos instruidos, ya sabemos de qué manera hacerlo. Bueno, hermanos, pues llegamos al final de nuestra clase. Bendito Dios por lo que nos permitió pues, aprender. Gracias a Dios por todo lo que no sabíamos y que pues ahorita ya estamos conscientes. No podemos decir que no nos instruye, que no nos enseña. Entonces, pues vamos a darle las gracias sobre todo. Acompáñenme a orar y donde usted se encuentre, por favor, incline su rostro, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hoy has traído a nuestras vidas. Porque, Señor, podemos ver tu misericordia con nosotros, porque podemos, Señor, sentir tu amor. Gracias porque nos instruyes y porque nos guías, porque, Señor, nos preparas para llegar a la perfección que ya tienes destinada para nosotros. Gracias, amado Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, que nos permites estar aquí,
que nos permitas reunirnos, Señor, a pesar de las adversidades, que nos permite, Señor, aprender de tu nombre, Padre. Gracias porque cada uno de mis hermanos en sus hogares separó este momento para ti y porque tú, Señor, respondes con estas enseñanzas tan preciosas, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no nos abandones. Quédate con nosotros, quédate con mis hermanos en sus hogares y permítenos, Señor, seguir, Padre, en este tiempo para tu gloria y para tu honra. Gracias, amado Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Gracias a Dios por todo lo que aprendimos hoy. Y pues nos vemos la próxima vez. Tu amor me quebranta.
Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Agradecemos porque están conectados y siguen con nosotros aprendiendo y teniendo esta comunión con Dios a través de estos medios. Y bueno, queremos continuar. Agradecemos este tiempo. Dios ha sido bueno con nosotros y su misericordia se ha extendido, nos ha dado la vida, la ha alargado hasta este momento. Y es por eso que necesitamos aprovecharla al máximo, y la única manera que sabemos que la podemos aprovechar es viniendo a su presencia, teniendo estos tiempos de comunión con Dios y estos tiempos de estudio de su palabra y teniendo la bendición de Él, porque hay muchos que no pueden tener esta bendición, de acuerdo que no tienen un dispositivo. Pero usted, hermano que me escucha, amigo que está ahí, agradecemos y sobre todo le damos gracias a Dios por poder hacerlo. Vamos a orar para abrir la palabra del Señor en este momento. Pídale al Señor que Él ilumine su corazón, que Él abra nuestro entendimiento de tal manera que nosotros podamos recibir esa porción que venimos buscando. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar conectados a través de estos tiempos en los cuales podemos hacer iglesia, Señor, ciertamente a distancia, pero tu palabra dice que tú eres un Dios omnipresente. Estás con nosotros en cualquier lugar donde te invocaremos. Y en este día, en este momento, Señor, hemos tenido parte ya del tiempo contigo, pero hoy es el momento de abrir tu escritura. Te rogamos que pongas de tu entendimiento en nosotros, que limpies toda imagen idolátrica en nuestros corazones, de tal manera que al abrir tu palabra, Señor, nosotros podamos entender y comprender cuál es el principio que tú quieres que aprendamos, de tal forma que la prueba llegará, el día, Señor, señalado vendrá para nosotros y está viniendo sobre nosotros para que podamos, Dios, poner a prueba tu palabra y salir adelante, salir aprobados, Padre. Te damos gracias, bendice el corazón y la vida de cada uno de los que estamos a través de este medio. Te lo rogamos, Señor, aquellos que se siguen conectando, aquellos que lo harán en su momento. Padre, que tu palabra no vuelva vacía. Te lo rogamos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, nosotros sabemos que en diferentes tiempos las personas, los seres humanos, hemos tratado de acercarnos a Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña este tema que es sobre las ofrendas y los sacrificios, porque es la manera en que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos también buscaban la forma de tener un acercamiento con Dios, de tener un encuentro, de tal manera que la palabra de Dios explica y muy ampliamente acerca de estas ofrendas y de estos sacrificios. Y como lo vemos ahí, la palabra ofrendas es una palabra en hebreo mikshaf, que significa dar, entrega, ofrenda en sacrificio, con o sin derramamiento de sangre. Es una ofrenda voluntaria, es la manera de acercarnos a Dios, buscar tener un contacto. Y lo hacía el hombre en el Antiguo Testamento, lo hacía a través de diferentes sacrificios, pero debe quedar claro en nosotros, hermanos, cómo dice que esta palabra ofrenda, que conlleva también la palabra sacrificio, tiene que ver con entregarnos, con darnos, y en el Antiguo Testamento obviamente dice con o sin derramamiento de sangre, y es una ofrenda voluntaria. Nosotros también estamos aquí en la tierra porque el propósito es acercarnos a Dios. Gracias a Él tenemos la vida, gracias a Él tenemos el alimento, lo que nos presta, porque todo es prestado, la familia, los hijos, el esposo y todo lo que nos rodea, hermanos, es prestado. Pero hay tiempos, o debiera ser tiempo en esta tierra, de que nosotros nos acerquemos a Dios, porque al final lo que queremos es tener una entrega total, un darnos a Él voluntariamente para tener esa comunión. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El apóstol Pablo está exhortando, ¿verdad?, a la iglesia en ese tiempo y le dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, en una entrega, en un darnos totalmente a Él,
y de una manera voluntaria. En estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que hacer ese sacrificio, esa ofrenda, ese acercamiento a Dios de una manera voluntaria. De manera voluntaria nos acercamos y nos sentamos para poder tener estos tiempos. Y es un sacrificio porque de alguna manera estamos entregándonos a Dios, estamos buscando este momento, dejando de hacer todo lo que la vida nos ofrece y nos entretiene, y no está mal porque hay cosas que se tienen que hacer. Pero cuando nosotros realmente queremos hacer un sacrificio vivo, nos vamos a entregar, a dar sin reservas al Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Por eso el apóstol Pablo les dice y les exhorta, y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros a través de este tiempo en el que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos difíciles. No podemos dejar de acercarnos a Dios, no podemos dejar, hermanos, de entregarnos, de dar nuestra vida, nuestro corazón al Señor en la medida que el Dios nos vaya mostrando, y Él quiere que lo hagamos de manera voluntaria. Decíamos que estas ofrendas, este acercamiento a Dios, este deleitar a Dios, porque una ofrenda, al ser una entrega, un darse totalmente voluntariamente, pues es un deleite para nosotros al entregarnos a Dios, y le causamos un deleite al corazón de Dios. Y no tiene que ser un sacrificio de sangre, obviamente, aunque la Escritura nos enseña a través de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque todos en el Antiguo Testamento decíamos que estamos tratando de acercarnos a Dios. Ellos lo hacían, todavía no venía Jesucristo a la tierra, no había dado su vida en la cruz del Calvario. Lo hizo el hombre en el huerto del Edén. Adán y Eva también tuvieron que hacer un sacrificio de un corderito para poder vestirse después de haber pecado, después de haber fallado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado, hermanos, ha deformado la condición original de nuestro corazón de santidad y de limpieza, nosotros necesitamos sentir la urgencia de acercarnos a Dios. Estamos en un tiempo donde la urgencia es realmente palpable. Sabemos que el enemigo está trabajando a toda velocidad por separarnos de Dios, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio voluntario de ir y acercarnos. Decíamos en el Antiguo Testamento, el hombre en el huerto del Edén lo hizo porque no tenía todavía a Jesucristo, el Salvador del mundo, y en una sombra, en un tipo, en una figura, lo hizo Abel, ofreciendo también, leíamos aquí, pero también lo hizo, dice la Escritura, en Génesis también, ahí en el capítulo 8, versículo 20, después de que Noé salió del arca, después del diluvio, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La palabra holocausto es algo que asciende, algo que sube delante de la presencia del Señor. Y por eso comenzamos con el libro de Romanos 12:1, donde dice que nos exhorta el apóstol Pablo a que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable, que suba delante de la presencia de Dios. Y bueno, después continuamos viendo que el sumo sacerdote en el tabernáculo mosaico tenía entonces el altar del sacrificio, y la palabra de Dios nos explica que hay al menos 5 grandes divisiones de estas ofrendas que se llevaban a cabo en ese lugar, como un tipo, como una sombra, como una figura. ¿Cuántas gracias debiéramos dar a Dios, hermanos? Porque ya no tenemos que llevar nuestro sacrificio, nuestra ofrenda como lo hacían en el Antiguo Testamento, y estamos hablando ahora en el tabernáculo mosaico. Estas ofrendas que por sí mismas tenían una explicación específica, cómo se deberían de llevar a cabo, tenían un sentido espiritual, y les decía, son 5 grupos divididos en 2. Los primeros grupos hablaban de una ofrenda de olor suave que subía delante de la nariz de Dios, pero también había ofrendas de olor no agradable, como la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las ofensas, que delante de Dios subían, pero no eran una ofrenda, en este caso, como dice Romanos,
como un sacrificio vivo en el sentido de que suba delante de la presencia de Dios como un olor grato. ¿Por qué? Porque tenían que ver con precisamente el pecado del ser humano, tenían que ver con las ofensas, las faltas que le hacían a Dios, y pues en pocas palabras eso no es tan agradable. Pero el otro grupo que había para las ofrendas, les vuelvo a repetir, eran ofrendas que tenían sus respectivas indicaciones muy específicas para llevarse a cabo. Las otras tres, que eran de olor agradable delante de Dios, en ese altar eran precisamente la ofrenda del todo quemada, la ofrenda de paces, la ofrenda de harina, que ahorita vamos a ver es donde nos vamos a enfocar. Esto es solamente para llegar hasta el punto donde vamos a aterrizar en la enseñanza esta mañana. Y estas ofrendas, como su nombre lo dice, de olor suave, en el caso de la ofrenda del todo quemada, creo que se comprende por la frase o el concepto de que precisamente todo tenía que ser quemado sobre el altar. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio debió haber hecho el pueblo de Israel? Hemos aprendido que ellos tenían que tener en casa sus animales para poder llevarlos a sacrificar. Tenían que sentir el peso de lo que entregaban, por eso era un sacrificio. Y bueno, hoy en día también, hermanos, ya no tenemos precisamente que hacer lo mismo, pero sí podemos venir delante del Señor y presentarnos nosotros mismos como un sacrificio delante de Dios. No es porque nosotros vayamos a redimirnos a nosotros mismos, porque ahorita vamos a ver qué es la ofrenda de harina, esta ofrenda que sube delante de Dios como una ofrenda de olor suave, de olor grato delante de la nariz de Dios, pero también era la ofrenda del todo quemada. Y esta ofrenda del todo quemada, la víctima era atada, como lo vemos ahí en nuestra diapositiva, en un altar, el altar del sacrificio, era atada la víctima a los cuernos, porque todo tenía que ser consumido sobre ese lugar. Y pues hablando de nosotros, tenemos que aprender a ponernos sobre el altar, espiritualmente hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, a ninguno de nosotros nos gusta la sensación del fuego, de la circunstancia, de la tribulación, del dolor que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, si queremos ser una ofrenda de olor grato delante de la nariz de Dios, necesitamos tener esa entrega voluntaria, ese darnos al Señor precisamente como una ofrenda del todo quemada, ponernos ahí, hermanos, y si es cierto, no resistimos porque es doloroso, pero poder decirle al Señor, átanos con esas cuerdas de amor, que el amor del Calvario me haga permanecer aquí sobre el altar, Señor, como una ofrenda delante de ti, que puedas ver en mí que la vida que me prestas está delante de ti, Señor, es tuya. Tú me la prestas, es una circunstancia en la que tú me estás llevando. Quiero estar ahí sobre ese altar. Permíteme ser consumido, por decirlo así, de tal manera, hermano, que aunque queramos zafarnos porque el dolor es tan grande, aunque queramos echarnos a correr, esas cuerdas de amor nos aten más, nos acerquen más, porque es el Calvario. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él fue a la cruz, Él llevó la tribulación, Él llevó el dolor encima de su humanidad al venir y padecer aquí en la tierra entre nosotros. Y claro que eso nos da esperanza, eso nos da una perspectiva de ilusión en Dios, de saber que nosotros estamos ciertamente siendo una ofrenda del todo quemada, siendo consumida nuestra vida, la vida que tenemos aquí en la tierra, hermano. Y entonces poder decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser una entrega total a ti, quiero que tú percibas esta entrega que tengo hacia ti como algo agradable delante de ti, porque podemos estar ahí todos, podemos llegar a algún punto a estar sobre el altar del sacrificio y darnos Dios la oportunidad de ser esa ofrenda. Sin embargo, ¿cuál será la actitud que vamos a tener en nuestro corazón? Vamos a estar a regañadientes, que es lo más común en nuestra naturaleza, en esta naturaleza humana que no le gusta sufrir ni padecer, pero gracias damos a Jesucristo, porque Él, al dar su vida en la cruz y ponerse sobre ese altar, Él pudo ayudarnos a vencer en ese altar, a entregarnos sin reservas, de tal forma, hermanos, que pueda el Señor
percibir ese holocausto que asciende delante de su presencia y pueda deleitarse al saber que en medio de la prueba que Él nos ha puesto, tenemos una esperanza en Dios, que Él nos va a levantar, que no nos vamos a quedar ahí y si a Él le place convertirnos en cenizas, de todas formas, las cenizas cuando caían en ese altar eran de bendición para otros, era para ayudar a otros. Entonces siempre va a haber una bendición en el sacrificio, en la entrega que nosotros hagamos delante del Señor. Y luego vemos entonces que ahora ya no tenemos que hacer estos sacrificios como lo hizo el pueblo de Israel, estas ofrendas, este tipo de acercamiento a Dios, porque ese es el corazón de nosotros, hermanos. Y no lo dudo que sea el corazón de mucha gente que no conoce de Cristo como usted y yo. ¿Por qué? Porque todos tratan de acercarse a Dios de una manera quizá incorrecta, a través de los horóscopos, a través de los cuarzos, a través de tantas cosas, de velas y ángeles, cosas que hoy el diablo ha ofrecido. Pero la verdad es que si nosotros vamos y hacemos un estudio minucioso o quizá por encima como lo estamos haciendo ahorita, de ver cómo el acercarnos a Dios siempre ha existido desde el Antiguo Testamento, pero hoy en día la palabra del Señor nos dice que tenemos a un sumo sacerdote, un sumo pontífice que se compadece de nuestras flaquezas y es Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas gracias podemos dar a Dios porque podemos acercarnos? El camino está abierto. Y podemos ser esa ofrenda, tener esa entrega, porque ejemplo tenemos. Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Es hermoso entonces comprender que Cristo es nuestro mayor ejemplo y que si vamos a estar acercándonos a Dios, Él pide que seamos una ofrenda, un sacrificio vivo, algo, hermano, que sea nuestro deleite en medio de este tiempo de pandemia, en medio de este tiempo de enfermedad, de contagios, de pérdidas. Jesucristo vivió una vida sacrificial, llegó a la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso debe decirnos mucho. Porque entonces en este sacrificio, en esta situación, en el acercarme a Dios, ya no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Si la sangre del Antiguo Testamento, dice la Escritura, de los machos cabríos, de los becerros, podían limpiar, no hacer perfecto, porque el que lo ha hecho perfecto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El camino ha quedado abierto para nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino, entregó su vida y fue un sacrificio, lo acabamos de leer en Efesios, sacrificio a Dios en olor suave. El Padre vio a su Hijo puesto sobre ese altar del sacrificio en la cruz del Calvario, y cuando su vida se fue consumida, fue acabada ahí, ciertamente en esta tierra, para bajar al infierno, a las profundidades, para rescatar las llaves del infierno y de la muerte y librarnos de la condenación eterna. El Padre, al verlo ahí, exclamar desde la cruz del Calvario y entregar su vida, haciendo una ofrenda total. Saben que el Padre percibió ese olor grato, la ofrenda de su Hijo, y no solamente al llegar a la cruz, en cada momento de su vida. Nosotros podemos recordar cómo Jesucristo fue ofendido, fue rechazado, no lo aceptaban como el profeta, y Él se puso sobre el altar. Él se dio para poder ascender a su Padre en olor grato. Hermanos, qué oportunidad tenemos. Y digo qué oportunidad porque aunque esté doliendo, aunque estemos sintiendo que ya esta pandemia ha cobrado muchas vidas o que quizá ya esto ha dejado en ruinas el matrimonio, los hijos, la familia y todo lo que nos rodea, el trabajo, la economía, nosotros podemos ponernos sobre el altar espiritualmente hablando y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero tener una actitud correcta para que yo pueda ascender delante de ti, porque sabemos que si hay algo que el Señor con lo cual nos va a examinar o nos va a juzgar, no es por su mirada, sino es por el olfato de su nariz, porque Él va a percibir cuál fue nuestra actitud. Y saben, hermanos, esa
actitud solamente usted y Dios la conocen, porque podemos aparentar que reaccionamos bien ante una situación en este tiempo, pero realmente quien conoce el corazón es Dios, y quien sabe qué es lo que está saliendo de nuestro ser eres tú, hermano, y soy yo y Dios. Si va a haber gratitud, Jesucristo dice, enmudeció, no abrió su boca, no dijo nada en contra de los que lo laceraban, en contra de quienes lo ofendían. Simplemente él dijo que había venido a hacer la voluntad de su Padre. Qué hermoso entonces, qué oportunidad tenemos de nosotros decirle hoy en día, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y si esto que has mandado a mi vida, este tiempo de dolor, Padre, es la preparación para que yo pueda ser un sacrificio delante de ti, quiero hacerlo, enséñame. Tal vez tenía el entendimiento en mi cabeza, pero hoy, Señor, tengo el conocimiento en el sentido de la práctica. Entonces, damos gracias a Dios porque Él fue un sacrificio en olor suave. Les decía, las ofrendas se dividían en dos grandes grupos, ofrendas de olor grato, de olor suave, como esta que estamos mencionando, y las ofrendas de olor no grato, que eran las de las ofensas y del pecado. Y las del olor grato, ya dijimos, la ofrenda del todo quemada, y bueno, Jesucristo es un ejemplo, y Él quiere que nosotros nos pongamos también sobre ese altar y podamos. Creo que ninguno de nosotros podría decir, no puedo. Quizás sí pensarlo, porque el dolor es tan grande en la circunstancia en que nos encontramos, pero hay esperanza. Jesucristo es nuestro ejemplo y Él lo pasó para decirnos que Él está con nosotros en el dolor más grande, en la circunstancia más difícil. Solo tenemos que creerlo. Y bueno, entonces con eso vamos a ver cómo en el libro de Levítico, precisamente del capítulo 1 al 7 están descritas estas ofrendas, pero específicamente esta que vamos a ver, sobre la cual queremos o quiero comentarles de la Escritura, está en Levítico 2 del 1 al 16 y describe precisamente las ofrendas, dice ahí de cereales, pero prácticamente eran de harina, y en este caso dice flor de harina, cocida en horno, cocida en sartén, cocida en cazuela. Y eso lo vamos a ver precisamente en la palabra del Señor en Levítico, la escritura en el libro de Levítico capítulo 2, porque esta es una ofrenda de olor agradable delante del Señor. Y eso es lo que queremos ser, queremos acercarnos a Dios, no queremos estar lejos de Él, y tenemos la entrada franca a través de la sangre de Jesucristo. Y en el libro de Levítico nos explica precisamente esta ofrenda. ¿Por qué de harina? Bueno, pues porque si usted y yo alguna vez hemos preparado algún pastelito o algún pan con la harina, sabremos que la harina se cierne, queda muy fina para que podamos entonces tener un mejor pan o un mejor pastel, qué sé yo, lo que usted y yo preparemos. Es muy curioso, pero se tiene que cernir, entonces por eso es una harina muy fina y tiene que ver con la humanidad de Jesús que llegó a la tierra y pasó precisamente ese colador, por decirlo así, donde se cierne toda la aspereza, toda la basurita, para que quede precisamente esa harina tan fina que puedas prepararse un pan sabroso, un pan delicioso. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque el pan, hermanos, nos fortalece, nos da vigor para caminar. Y eso es lo que hizo Jesús al venir a la tierra. Permitió que su vida a través de las circunstancias fuera cernida de tal forma que quedara listo, preparado para hacer ese pan espiritual, que nosotros pudiéramos alimentarnos y cobrar fuerza, porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Al momento de acercarnos a Él en los tiempos de debilidad, en los tiempos, hermanos, donde sentimos que ya no podemos, donde creemos que aunque está la pared ahí, la sentimos a una distancia y que a veces las piernas ya no tienen fuerza para avanzar porque ha sido tanto el dolor, ha sido tanta la dificultad en nuestras vidas, la circunstancia, el dolor, la enfermedad que estamos pasando, pero gracias a Dios por Jesucristo que se hizo en su humanidad, es un ejemplo de esta harina cernida que permitió que el colador del Padre Celestial viniera a cernirlo, hermanos, para que Él fuera ese pan que alimentara nuestras vidas. No estamos solos en esta pandemia. No sé cuánto falte, no sé cuánto más pasará, quizá de lo que ya nos ha sucedido. No sabemos
cuánto más dolor habrá, cuánta tristeza. Solo sabemos que la Biblia se está cumpliendo, que los tiempos están llegando, pero lo que sí podemos entender es de que hay un pan que es Jesucristo. Y bueno, en la escritura, en el libro de Levítico, voy a darle lectura. Si usted está en casa, puede abrir su Biblia, o si no, anote la cita y revísela, por favor. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Había dos cosas que se hacían al mezclarlo con esta harina. Una de ellas era el aceite, que es un ejemplo del Espíritu Santo, y la otra era el incienso, que es un ejemplo de la fe. Hermanos, si nosotros nos vamos a acercar a Dios, porque la intención es de que a través de ser un sacrificio, a través de ser una ofrenda al Señor, nosotros nos acerquemos a Dios. Eso fue con lo que comencé este tiempo de enseñanza. Cómo cada quien en el Antiguo Testamento se ha querido acercar a Dios a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, y hoy tenemos el mayor sacrificio, que es el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que esta ofrenda en específico, que era una ofrenda de olor grato, que era de harina, llevaba dos ingredientes más. Era con aceite, obviamente aceite de olivo, que era el aceite que utilizaban en aquellos tiempos, era el más común, porque ellos se dedicaban inclusive a sembrar y a cosechar este tipo de planta para tener este aceite. Pero también llevaba incienso, y nosotros sabemos que si el incienso nos habla de fe, nosotros tenemos en este tiempo de acercarnos a Dios con fe. Hermanos, no dudemos. Ciertamente hay momentos que la duda llega porque nos han pasado cosas y creíamos que Dios iba a responder de una forma a nuestro favor, y sin embargo nuestra mentalidad nos hace creer eso y quiere alejarse la fe de nuestro corazón. Hay algo que la doctora Esparza me decía como familia: hija, no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces creemos, como Dios no contestó a mi favor, como yo hubiera querido, como yo quiero que esté contestando, pensamos entonces que Dios quizá no existe, que a lo mejor Dios es un cuento. No es cierto, hermanos, y nuestra fe empieza a querer menguar. Bueno, yo quiero decirle la misma recomendación que nos hizo nuestra hermana Esparza: no perdamos nuestra fe. El incienso es un ejemplo de la fe. Entonces, si vamos a acercarnos a Dios como una ofrenda de olor grato delante de su nariz, como un sacrificio del todo quemado, hermano, como un sacrificio en esta ofrenda de harina, en donde sabemos que el pan de fortaleza es Jesucristo para nuestras vidas, acerquémonos con el gozo del Espíritu Santo, que Él obre en nuestros corazones y que la fe no falte en ningún momento. Y luego el versículo 2 dice: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo, de olor suave a Jehová. ¿Por qué? Porque el incienso para ellos en aquel tiempo era como un tipo de resina que se quemaba al ponerlo sobre el altar o el fuego, desprendía un olor agradable. Esa es la ofrenda, esa es la intención. Miren, hermanos, Dios no se equivoca con los detalles mínimos que Él explica en su escritura. A veces pensamos, no sé por qué hay tantas indicaciones, pero cada indicación para nosotros es tan importante como lo era para el pueblo de Israel al preparar sus ofrendas y sus sacrificios. ¿Por qué? Porque tenían un trasfondo espiritual. Entonces, encontramos aquí que al ser quemado, ¿verdad?, y puesto sobre el altar, este incienso desprendía un olor suave, dice este versículo 2 de Levítico. Está en el libro de Levítico capítulo 2, versículo 2. Y luego entonces voy al versículo 3 y dice: y la sobra del presente de Aarón y sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno. Aquí encontramos que esta ofrenda era cocida en horno. Y vemos que el horno, no estoy hablando de un horno de microondas ni tampoco de un horno de estufa. Obviamente los hornos que se utilizaban en aquellos tiempos, inclusive en las panaderías, antes de que revolucionara todo esto y ahora ya tengan hornos eléctricos, se hacían un tipo de hornos de ladrillo
de cemento. Y bueno, como ustedes y yo podemos apreciar en la imagen, precisamente quemaban de un lado la leña. Yo puedo comprender muy bien este concepto porque tengo por parte de mi familia materna, tengo 2 tíos que son panaderos, y realmente el horno con el que ellos comenzaron en aquellos años a preparar el pan era precisamente así como más o menos se ve en la imagen. Dije más o menos porque así es como yo veía cuando mis tíos trabajaban y metían el pan. De un lado quemaban leña, hacía que se calentara el horno y entonces sí ya metían el pan. Y esta parte que ustedes ven ahí o apreciamos en la imagen que está abierta en la entrada, no se quedaba así, se cubría. Ellos lo cubrían con una lámina, trataban de poner precisamente algo que fuera de fierro para que el calor no lo derritiera. Y ellos entonces checaban y podían calcular el fuego que tenía que llevar ciertas piezas de pan que se preparaban de diferentes formas. Y eso a mí me da un concepto más claro hoy en día cuando la palabra de Dios dice, cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Si nos damos cuenta, aquí hay 2 aspectos que examinar o ver. Está diciendo que tenía que ser la harina, no tenía que llevar levadura, porque la levadura nos habla, como hemos oído en otros temas, del pecado, ¿verdad? Porque hace que cambie la masa. Pero también decía que amasadas con aceite, está diciendo que tenía que mezclarse, que estar batido, por decirlo así, con la harina, ¿verdad? De tal forma que eso era lo que le daba el aspecto, la textura para poder hacer estos panes, por decir, estas tortas que dice la Escritura, pero también había otras que solamente eran untadas, era puesto por encima. Es interesante ver cómo algunas piezas de pan se preparan. Vuelvo a la historia que yo conozco porque así es. Hay cosas que, por ejemplo, la clara de huevo en algunas piezas de pan se les unta solamente. Entonces entendemos el concepto, pero Dios pone con algún propósito. Primero tenía que ser en un horno. ¿Por qué? Porque el horno nos habla de oscuridad, de soledad. Un lugar que nadie ve, que está oculto, que está, por decirlo así, si es preciso llamarlo, olvidado allá, cociéndose, ¿verdad? Porque la intención es de que ahora nosotros podamos ser delante de Dios un sacrificio de olor suave. Ya no tenemos que traer y hacer todo este procedimiento, por decirlo así, la harina, el aceite y los ingredientes. No vamos a traerlo, pero si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que ser entonces, hermanos, esa pieza de pan, por decirlo así, pero va a ser puesta en un horno, en un lugar oscuro, en un lugar de soledad. Si hay algo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, es precisamente eso. Cada quien en sus hogares, cada quien con la familia, no podemos tener ese acercamiento porque por el contagio, por todo esto que está entre nosotros de la pandemia, pero hay algo que el Señor sí sabe, que nosotros estamos ahí, porque les decía, Jesucristo ya vino entre nosotros, ya dio su vida, ya se puso como un sacrificio vivo. Él no nos puede pedir más, Él no va a demandar más de nosotros de la provisión que Él ya hizo con su vida. Por lo tanto, es como este pan que se preparaba en esta cita de Levítico, en un lugar a solas. Si hay algo que no nos gusta como seres humanos y le huimos, es a la soledad. Y más, vuelvo a repetir, en este tiempo donde tenemos que estar aislados y ya la gente de pronto no quiere respetar las medidas de distanciamiento porque ya se desesperó, porque está en un momento que ya no quiere estar aislado, que ya no quiere estar en soledad y bueno, ya quieren reabrir las escuelas. Yo no estoy en contra, simplemente estoy diciendo que Dios nos pasa por el horno del sufrimiento. Llega el fuego, hermano, pero quiero decirte, el Espíritu Santo está con nosotros porque esta harina era amasada con el Espíritu Santo, por decirlo así, ese aceite que es un ejemplo del Espíritu Santo, pero también había estas hojaldras, estos panes que eran también untados por fuera. De alguna forma, esa unción que lleva, hermano, es lo que a nosotros nos levanta en este tiempo de soledad, en este tiempo de oscuridad, ahí en el horno de fuego, ahí, hermano, donde nadie está viendo tu cocimiento, donde Dios te está preparando como un pan para que puedas
vidas y podamos alimentar a otros en este tiempo donde la fortaleza ha venido a menguar, donde las manos han venido a desfallecer, donde los pies están cansados y dicen ya no más, ya no puedo, ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde darle, le busco acá, le busco allá y siento que no hay respuesta. Hermano, hay alguien que está esperando que tú y yo, al estar pasando por ese horno de fuego, por ese lugar a solas, oscuro, donde solo tú y Dios saben lo que está pasando, hermano, es un tiempo de decirle, Señor, quiero que continuar aquí y no salir gritando, ¿verdad? Y diciéndole, ya no quiero nada contigo, Dios. Acuérdense que era con incienso, decirle, Señor, que mi fe no falte, no importa cuán solo me he sentido, no importa cuán oscuro esté este horno, cuán el fuego esté tan quemante. Si hay algo que admiraba de mi familia cuando metían el pan, es que le sabían el tiempo y cuando sacaban el pan salía doradito, rico, el olor empezaba a venir, porque esta es una ofrenda de olor suave delante de Dios. Que seamos ese pan, hermano, espiritualmente hablando, que en medio de esta pandemia podamos alimentar a alguien más. Dios no nos pone en un lugar de pérdida, en un lugar de dolor, como para divertirse de nosotros, como el diablo nos hace sentir que Dios está divirtiendo de nuestro horno, de nuestra soledad, de nuestra oscuridad. No, hermanos, Dios nos está dejando exactamente bien preparados para poder entonces salir y compartir de ese pan y hablarles a otros cuál fue nuestra experiencia en ese horno de soledad, en ese horno de oscuridad. Obviamente dentro de ese lugar, si el pan empieza a desprender un olor agradable y dicen, están cocinando, están horneando, si hay algo que sabíamos cuando ya estaban horneando entre 2, 3 de la tarde, mi familia en ese lugar, pues empezaba a oler alrededor y todos, ahí está. ¿Qué pasa usted cuando va por una panadería y usted huele a distancia que ya se está cocinando un olor rico? Bueno, esa es la intención de Dios, porque todo lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Continuamos en esta porción. Bueno, un ejemplo que la Biblia nos enseña en el horno que estuvieron ahí fueron Daniel y sus amigos. Y eso me encanta, me emociona, porque hermanos, la Biblia nos dice precisamente en Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel. Yo voy a leer esta porción para recordarles a ustedes, no voy a leer todo el pasaje, pero creo que lo identificamos, cómo fue que llegaron y los echaron al horno de fuego. Pero entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apriesa y habló y dijo a uno de los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermano, amigo que me escucha, familia que estamos ahí conectados, no importa cuál oscura y sola sea tu vida ahorita en esta pandemia, en ese horno de cocimiento donde Dios te ha permitido llegar y estar, no estamos solos. Daniel y sus amigos fueron echados ahí y aun cuando todos querían que fueran quemados y que desaparecieran, ¿qué creen? No desaparecieron. Y me encanta esta cita porque dice que el Hijo del Hombre, uno que no era semejante a ellos, dice, estaba ahí. Vuelvo a leerlo aquí, dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Era la misma presencia del Padre Celestial con estos 3 varones ahí en ese horno de fuego. Quizá como familia, como iglesia, Dios nos ha llevado a este horno, a este lugar de soledad, de sentirnos solos. ¿Cuántos de ustedes no se están sintiendo así? No nos estamos sintiendo así, hermanos. Creo que la mayoría levantaríamos nuestras manos, pero damos muchas gracias a Dios porque ahí está Dios con nosotros. Y dice, ningún daño hay. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe prevalece, nuestra fe permanece y decimos, Señor, así me desaparezcas, así me consuma, prefiero estar en tus manos que estar lejos de ti. Entonces, gracias a Dios, por un lado, suena fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Y voy a regresar al libro de Levítico porque dice después en el versículo 5 del capítulo 2,
Mas si tu presente fuera ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Ahí no dice que a los hojaldres o a los panes se les iba a poner a embarrar o untar el aceite, no. Porque les decía, el pan por lo general toma otro aspecto cuando en lo natural le pones por encima la clara de huevo, lo haces más brillosito. ¿Sí? Y de apariencia se ve hermoso y dices, yo quiero este que se vea así. Bueno, en lo espiritual, regresando otra vez al horno de fuego, al lugar de la soledad, al lugar, si hay alguien que nos va a dar lo doradito, la belleza de estar en ese lugar, hermanos, es Dios. Porque su Espíritu Santo está con nosotros ahí para embellecernos. Él se fue, Jesucristo se fue, ascendió después de que Él murió y resucitó, pero dijo que no nos iba a dejar solos. Entonces tenemos que creer que no estamos solos y que al estar ahí en ese horno de fuego, al estar en esa soledad, en esa oscuridad que no se ve luz por ningún lado, estamos adquiriendo esa belleza que el Señor puede darnos solo en ese lugar. Y luego, entonces, vuelvo a regresar al versículo 5, donde dice, si tu presente fuera ofrenda de sartén, será igual de flor de harina, otra vez vuelvo a decir, cernida, ¿verdad? Ejemplo de ese cernidor o de ese colador que usa Dios para dejarnos perfectos, para ser utilizados y salir bien, por decirlo así, tener una excelente preparación. Será de flor de harina sin levadura, y aquí solamente dice amasada con aceite. Y ya después en el versículo 6 dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Bueno, entonces vemos que ahora la ofrenda, el sacrificio, por decirlo así, lo que se presenta para acercarnos a Dios es un sartén. Yo puse un sartén de los que tenemos hoy en día en nuestra diapositiva, pero igual está cocinándose algo que no tiene nada que ver con la torta de harina que está diciendo Levítico, pero es para que nos demos una idea. ¿Por qué? Porque esto de ser un sartén tiene que ver con ser expuestos, con estar al descubierto. Ya no es estar en la oscuridad, ya no es estar allá donde la soledad, donde tú a solas con Dios, por decirlo así, y a los ojos de los demás, que probablemente tú dirás, no les importa mi dolor. Podríamos pensarlo así porque, hermanos, cada quien cuando vive la circunstancia, la prueba que Dios le permite pasar, es cuando entiende realmente lo que alguien más vivió. Mientras podremos pensar que los comprendemos, pero yo creo que más bien lo que podemos hacer es orar por ellos, ¿verdad? Por nuestros hermanos y decirle al Señor, ayúdale en ese horno de fuego que lo tienes porque eres tú y tú estás con él. Pero en este caso, en la ofrenda de sartén que dice esta escritura, ya es un lugar donde somos expuestos, estamos al descubierto ante la mirada de todos. Y creo que si hay algo que le pesa al orgullo de nuestra naturaleza carnal, es que todos nos vean sufrir, es que todos se enteren de nuestra prueba. Lo digo por experiencia, porque agradecemos a Dios que estemos a distancia de alguna manera. Y si nos enteramos de unos otros, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos no se han quedado callados mejor y no dicen que se han contagiado porque sienten que es una humillación? Y por un lado podríamos llamarlo así porque nuestra naturaleza está acostumbrada a estar solo en el lado alegre, en el lado de la exaltación, y no nos gusta estar en el otro lado de la balanza, de la humillación, del lado del dolor. A nadie, menos que los demás tengan que decir, pobrecito, ¿verdad? Por un lado, en el horno nos podemos quejar y decir, creo que a nadie le importa mi dolor, porque nadie se entera, nadie sabe lo que me está doliendo esto. Pero cuando ya estamos sobre el sartén, hermanos, estamos ante la mirada, ante la expectación, ante el juicio, podríamos decirlo así, de las miradas de los ojos de quien sea, tanto de cristianos como de inconversos, y que probablemente dirán, ¿y cómo? ¿Y siendo pastores les pasó esto? ¿Y siendo la iglesia fulana de tal? ¿Y siendo la familia mengana y perengana? ¿Y cómo? Hermanos, hay una parte en nosotros que debiéramos reservarnos nuestros comentarios. ¿Por qué? Porque cuando estemos nosotros en el sartén, porque quiero decirle que si usted quiere estar cerca de Dios, no hay opciones como para escoger, yo quiero estar solo en el lado bonito. No, Dios dice, te vas a ir al horno, porque quiero que seas un pan
que alimente, que fortalezca un alma que hoy está necesitada de palabra, porque Jesucristo dijo que Él era el pan de vida y me da pan a mí, yo tengo que dar y compartir ese un pan con alguien más. Pero hermanos, no vamos a escoger estar sobre el sartén, que todos, les decía, debemos guardar silencio, de evitar comentar y hacer juicios cuando el otro está en la prueba del fuego del sartén, y que Dios así lo quiso, hermano. ¿Por qué? Porque quiere exponer nuestro orgullo, porque quiere exponernos, y qué bueno, porque si es Él el que lo hace, hermano, no podemos decirle, Dios, ¿tú quién eres para haberme pasado por esto? Les decía, hay personas que se contagian y no quieren decir porque a nadie le gusta que le digan, ay, o le hagan el feo y digan, ahorita estamos tan susceptibles todos, ¿verdad? Vemos a alguien que tose y corremos, y no estoy diciendo que usted se quede y se pare enfrente a recibir todo, no, pero obviamente la persona que tose o estornuda debe hacerlo correctamente, como nos han enseñado, pero pues sí lo hacemos sentir como mal porque sí es muy obvio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos sobre el sartén, hermanos, dice, esta ofrenda era sobre un sartén a la vista de todos. Y es ahí donde Dios quiere que también despidamos un olor grato. Decirle, Señor, es mi tiempo, me ha tocado a mí. Yo no puedo decirle o pensar por qué no le tocó al otro, o me gustaría que le hubiera tocado a tal familia o a tal pastor o a tal persona. No, hermano. Lo que Dios espera de ahí es que nosotros despidamos un olor grato delante de Él, porque otra vez ese aceite está ahí. ¿Para qué? Para darnos ese olor. Si usted pone en la estufa al fuego el aceite de olivo, empieza a desprender su aroma. Hermano, importante es acercarnos a Dios, y esta es una forma de hacerlo. ¿Qué mejor que nos exponga a Dios? Hace algunos años, cuando mi padre tuvo un problema de salud, unas personas que no entendían mucho de la palabra del Señor, le decían a mi hermana, mi única hermana carnal que Dios me presta y que amo mucho, le decían, no, pues vamos a llevarlo con una persona que le haga limpias, porque ya ha sufrido mucho, ya esta enfermedad le ha hecho padecer mucho, pobrecito de tu papá. Estábamos en el sartén, hermanos, y mi papá sobre todo estaba en el sartén en su tiempo de enfermedad. Y le decía una de ellas, vamos a llevarlo mejor para que, yo sé que tú no crees en eso, nada más esperamos que se vaya tu hermana, porque ellos saben que soy pastora. Nada más esperamos que se vaya tu hermana para que no se dé cuenta, y sí, porque es demasiado. Y yo agradezco a Dios por el comentario de mi hermana cuando me comentó, me decía, yo les dije a esas personas, Marta, si es Dios el que lo está llevando y le está purgando su alma, su vida aquí ahorita que está vivo, yo preferimos que lo haga Dios ahorita, aunque nos duela verlo así, pero que sea Dios, porque un día tendrá que estar en la eternidad. Y pues como que esto de llevarlo a que le hagan una limpia, nosotros los cristianos no creemos en eso. Creemos en el poder de Dios, y si a Dios le place tenernos sufriendo aún en una enfermedad y que todos nos vean en nuestro devenir, hermano, ¿qué podemos hacer? Solamente desprender un olor grato delante de la nariz de nuestro Señor y decirle, Dios, contigo, está bien, los ojos de todos sobre mí, aquí estoy en tus manos, solamente tu misericordia. Es interesante. Y luego entonces, por último, quiero ir a esta misma cita de Levítico, continuando con el versículo 7, dice, y si tu presente fuera ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Otra vez, vas a hacerlo con aceite, lo vas a mezclar, y ya habla de una cazuela. Es un proceso diferente. Creo que los que estamos en casa y hemos tomado tiempo de estar cocinando, nos podemos identificar bien con este concepto, porque ya aquí habla de que va a ser puesta al fuego, pero es una cazuela que de pronto podemos tener tapada y también podemos destapar. Por lo tanto, ahí para que se nos cocine un arroz o un alimento, en muchas ocasiones sabemos que tenemos que ir mediando el fuego, y sobre todo para que tenga un perfecto cocimiento, ya al taparse podemos bajar la flama, y es un tiempo de espera, un tiempo más lento de cocción, podríamos llamarlo así. Y por eso la cita del Salmo 69:3 que dice, cansado estoy de llamar,
mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Porque si hay algo que cuando Dios nos pone en el tiempo de pasar por este tipo de procedimientos, en este caso de una cazuela, un recipiente más hondo y que tiene que ir llevando la cocción a una temperatura más baja, más lenta, es porque al final queremos que esto quede sabroso, quede bien preparado y no quede crudo, no quede como si arrebatado, pudiéramos llamarle a las que estamos en cocina. Sabemos que luego el fuego, si no se medea en estas cazuelas, pues arrebata la comida y no la deja sabrosa. Y eso tiene que ver con la paciencia. Y el salmista decía, estoy cansado muchas veces, hermanos, cuando Dios nos pone en la cazuela como para hacer una ofrenda de olor grato delante de la nariz de Dios, es un tiempo de espera. A lo mejor es un tiempo de tan largo, hermanos, como deba de ser. En este tiempo de duelo para mí como persona, como esposa, eh, a veces llega el momento donde uno mismo se desespera y uno dice, ¿hasta cuándo va a terminar este dolor, esta angustia, este sufrimiento, este extrañamiento? Y realmente cada duelo tiene su tiempo. Aun cuando tú que me estás oyendo quizás has perdido a un hijo, a un familiar cercano, lejano, o inclusive tu trabajo, también es un duelo que llevas porque estabas en una estabilidad y ahora estás en otra. Es un proceso, hermanos, que lleva tiempo, cada uno con lo suyo, porque así es Dios como trabaja con nuestros corazones. Lo que no debemos olvidar es la fe que debemos tener. Yo bendigo mucho a Dios por esas palabras de la hermana Alfín, nuestra líder nacional, la doctora Esparza, con esa sabiduría que Dios le ha dado, hermanos, y yo así se los transmito tal cual me lo dijo. No pierdas tu fe, porque hermanos, el estar esperando, quizá para algunos dices demasiado tiempo, ya no soporto este dolor, este fuego que está consumiendo, decía el salmista, mi garganta se ha enroquecido. ¿Cuántos de nosotros, verdad, hemos llorado delante de Dios en este fuego que estamos pasando? Y que, por cierto, las personas que nos ayudan en muchas ocasiones como tanatólogos, personas que se dedican en esta pandemia, tienen muchísimo trabajo. Nos sugieren, por ejemplo, tomar suficiente agua, hidratarnos. ¿Por qué? Porque al estar llorando, al estar sufriendo este fuego, ¿verdad? Al final de cuentas, espiritualmente hablando, emocionalmente, que está consumiendo de alguna forma nuestras vidas, pues se va gastando energías y el cuerpo físicamente requiere hidratación. Y he oído a más de una decir, toma suficiente agua. O sea, cuando dan sus consejos estas personas, obviamente son personas preparadas, personas que han puesto su alma, su vida para poder ayudar a otros en este tiempo de tanta muerte, de tanto dolor. Le digo, no solamente muerte física, estamos hablando de penas que estamos pasando como familias, como iglesia, como individuos, como los que son varones, los mismos niños que aunque ya se está pensando en asistir a las escuelas presencialmente, pues hay muchas cosas, muchos conflictos que están a nuestro alrededor. El salmista decía, mi garganta se ha enronquecido, mis ojos han desfallecido, pero algo dice él, esperando a mi Dios. No importa, hermano, en qué situación te encuentres o nos encontremos. Estás en el horno de la oscuridad, de la soledad. Dios te ha llevado ahí, nos ha llevado ahí, nos ha expuesto en este tiempo de pandemia, nos ha dejado a la luz de las miradas, de los juicios que quizá alguien emita en contra nuestra, porque ni siquiera es a favor, estamos esperando que sea a favor, ¿no? Y si son a favor, qué bueno, ¿verdad? O estamos en la cazuela, ya ha sido muy largo el tiempo. Un año, ¿cuánto tiempo va a faltar más? Hermanos, quiero decirte, la verdad es que el tiempo solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí podemos hacer es esperar ahí y permanecer como una ofrenda. Miren, si hay alguien que admiro de la escritura, así como les di el ejemplo del horno de fuego, podríamos decir en estas dos últimas, que es la ofrenda de sartén y la ofrenda de cazuela, el ejemplo de Noemí con sus dos nueras, y en este caso
cuando salió de su tierra con su familia y cuando regresó a Betlehem, la tierra de pan, ella regresó sola, solo con Ruth. Y ella misma dijo, no me llamen por mi nombre. Ahora Dios ha transformado lo que soy en amargura porque mi alma está en amargura. Cuando Noemí era una persona que ofrecía placer, era una mujer placentera, por decirlo así, Dios la lleva al otro lado y ella regresa a su pueblo, a Betlehem, y le dice, no me llamen así, porque en grande amargura me ha traído el Todopoderoso. Y volvemos a lo mismo. Hermanos, si hay algo que no vamos a poder evitar es ser llevados. Toda la gente, cristiana o no cristiana, ha estado en esta pandemia en el horno de la soledad, de la oscuridad, de que él siente que no le importa a nadie. También ha estado expuesta sobre un sartén. También ha estado en una cazuela ya por quizá meses sin trabajo, meses con un devenir tras otro, familiares muertos, enfermos, su misma salud menguada, etcétera, los hijos, la familia, el matrimonio, qué sé yo. Y todos, a diferencia es que Noemí dijo cuando llegó con Ruth a su tierra, pero el Todopoderoso es el que me ha traído. O sea, hermanos y amigos, no hay nadie más, y eso hace la diferencia. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros podamos ser una ofrenda de olor grato para entonces llevar y ser bendición a otros. Hermanos, espero que haya sido claro. Pidámosle al Señor que queremos tener ese olor grato delante de Él. No nos está gustando, pero no hemos sido llamados a entenderlo todo, ni a que todo nos guste, pero lo que sí podemos ver es que ahí podemos desprender un olor grato delante de la nariz de nuestro Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, aquí estamos, Padre. La intención es acercarnos a ti día a día, Señor. Como tu palabra dice, ahora siendo un sacrificio vivo, nosotros, Padre, porque ejemplo tenemos. Tú has sido ese sacrificio, viviste entre nosotros en la tierra siendo humano. Si hay alguien que se puede compadecer de nuestras dolencias, de nuestras flaquezas, eres tú. Amado Señor, gracias porque estas ofrendas, que ciertamente es una forma de acercarnos a ti, una forma, Señor, de entregarnos voluntariamente a ti, son un ejemplo para nosotros hoy en día. Señor, tú las dejaste con un propósito. Si hay alguien de nosotros que está en el horno, que ha estado en estos días, Señor, tú lo sabes perfectamente, Padre. Ayúdanos a entender que no estamos solos, que tu Espíritu Santo está con nosotros, que tu presencia está con nosotros, Señor. Pero también si hemos tenido momentos de encontrarnos, Señor, expuestos ante la vista de los demás por lo que nos está pasando, por lo que hemos vivido en estos tiempos de pandemia. Señor, aquí estamos, Padre. En tus manos, Señor, solamente tu misericordia nos alcanza, Padre. Y queremos, Señor, decirte que aún así expuestos y que nuestro orgullo, Señor, se ve manifestado, se ve doblegado, Señor. Te rogamos, Padre, que queremos estar despidiendo delante de ti un olor grato, agradable delante de tu nariz, Padre, y que puedas decir que ahí estamos terminando de ser preparados, de ser, Señor, horneados, cocidos completamente, Padre, con ese aspecto, pero también, Señor, con ese sabor que puede bendecir a otros. Pero si también ha sido muy largo en esta pandemia, Señor, no importa la situación, el duelo que estemos llevando, por lo que cada uno está pasando, Señor, el tiempo es tuyo. Y si a ti te ha placido que dure lo que tenga que durar, Señor, permítenos darte una ofrenda de olor grato delante de tu nariz. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y ayúdanos a recurrir. Padre, si hubo testimonios de aquellos que estuvieron en un horno ardiente y no los dejaste, hoy tampoco nos vas a dejar, Señor. Hoy tampoco nos estás dejando. Tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, está en nuestros corazones, Padre. Pero también, Señor, hubo ejemplos como Noemí, como Ruth, estando, Señor, ya viudas, estando sin nada, Padre, en esa cazuela de dolor, en ese sartén expuesta, Señor, ante la mirada de todo un pueblo, de toda una nación, Señor, Padre, y pudieron dar un olor agradable y ser bendecidas y tener, Señor,
esa semilla de donde el Cristo vino a nuestros días, que es tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito por el cual tú nos estás teniendo en cada aspecto, en el horno, en el sartén o en la cazuela. Queremos darte un olor grato. Ayúdanos, Padre. No podemos por nuestras fuerzas, pero si tú nos ayudas, Padre, si tú estás con nosotros, tu palabra dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias por tu palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén. Hermanos, gracias por estar aquí. No hay motivo para no acercarnos a Dios. No hay motivo para decir es que estoy en un fuego que no soporto. Ciertamente no se soporta, pero no estamos solos. No estoy sola, no estamos solos. Iglesia, familias, hermanos, amigos, no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros y en eso fundamentamos nuestra fe. Bueno, vamos a orar por las ofrendas que ustedes envían a la casa de Dios. Gracias, son de mucha bendición. Rogamos que el Señor siga abriendo el camino en sus trabajos, hermanos. Sabemos que la economía no ha sido buena, nunca ha sido buena y en estos tiempos mucho menos. Pero confiamos que el Señor sigue trayendo la bendición y aquellos que también han depositado sus diezmos, hermanos, pidamos al Señor, confiemos, no perdamos nuestra fe. Padre, en esta hora te damos gracias por las ofrendas y los diezmos que tus hijos traen delante de ti, porque tu palabra es fiel, tus promesas son eternas, que traigamos a ti, Señor, y tú abrirías las ventanas de los cielos y vaciarías sobre cada vida, sobre cada corazón, esa bendición que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, pon gratitud en nuestro corazón, pon gratitud en nuestros rostros para venir con gozo y alegría para entregar lo que es tuyo, Señor, y decir que nuestra confianza está en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, que fielmente lo está haciendo, pero si hay algunos que lo han querido hacer, pero no tienen, Señor, las puertas abiertas para sus trabajos. Amado Señor, tú lo sabes, tú lo conoces, tú sabes nuestro diario vivir. Te ruego, Señor, que como ministros de tu palabra, Señor, y merecedores, abras las puertas para ellos, Señor, y puedan tener y ser bendecidos para bendecir tu casa. Guárdanos, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por las familias, gracias por los niños, gracias por los jóvenes, Señor, gracias por cada uno, gracias por los matrimonios, Padre, gracias por cada uno de nosotros. Te agradecemos por la hermana Esparza, nuestra líder nacional, sigue fortaleciendo su vida, Señor, sigue dando a través de ella la palabra que necesitamos. Gracias te damos, bendice a tu pueblo, Señor, a través de Jesucristo, te lo rogamos. Vamos a despedirnos en esta hora, no se olvide de estar con nosotros conectados a las 5 de la tarde, es el día del Señor, hermanos, acumulemos todo lo que podamos porque los tiempos vienen cada día más diferentes, más difíciles, pero estamos confiando en que el Señor está con nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les amamos.